Guajira, Distrito Militar. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Qué es lo que pasa en La Guajira? Sentada a mi lado está Daniela Guerra. Daniela es la directora general de la Comisión para los Derechos Humanos en el Estado Zulia. Daniela, bienvenida en la mañana de hoy al programa. Y quiero darle la bienvenida también a José David González. José David es el coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira. Y José David ganó el premio que otorga, el premio de Derechos Humanos que otorga la Embajada de Canadá. José David, bienvenido en la mañana de hoy. Gracias. Le pedimos a nuestros oyentes que adelantaran información, preguntas, dudas, comentarios. Les leo algunos. Dice Roberto Pardo, Guajira Militar. Ah, claro, porque lo pedimos con el hashtag Guajira Militar. Guajira Militar, en la frontera hay total impunidad. Los militares cobran vacuna a todo lo que se mueve y luego nada es ilegal. Dice Marco Lepore, ¿qué acciones se están llevando a cabo con relación a los derechos humanos en La Guajira, donde reina la anarquía total? CODHS. 2 decretos presidenciales limitan los derechos civiles y políticos a los venezolanos en la frontera, sin informe de ningún tipo de resultado. Sirva esto para comenzar, pues, nuestra conversación. ¿Cuál es la situación que se vive en la frontera? Le cedo la palabra, en primer lugar, a José David González. Sí, buenos días. Primero agradezco pues a esta oportunidad, ¿no?, para poder expresar el sentimiento del pueblo guayú, un pueblo una comunidad que venía luchando desde hace 16 años. Soy de la etnia guayú, municipio Guajira del estado Zulia, ¿no? Sí, pertenezco a un comité de derechos humanos de La Guajira, que tiene 16 años acompañando a las comunidades indígenas y también formando en materias de derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? En el 2010, el presidente fallecido, Hugo Chávez Frías, decretó La Guajira Distrito Militar número 1. ¿Qué significaba eso, José? Es un distrito militar según el decreto, que es para mejorar la calidad de vida de los habitantes a raíz de las inundaciones del 2010, ¿no?, que La Guajira estaba bajo el agua y había muchísimas familias que quedaron sin hogares, sin enseres, animales que murieron, la mayoría de la población de la parroquia Guajira quedaron sin hogares. Fueron sus hogares, sus techos destruidos por las inundaciones del 2010. Y el presidente decreta, raíz de eso, para reconstruir La Guajira venezolana. También él estuvo un 5 de diciembre en el 2010, el presidente en La Guajira llegó hasta la 13 Brigada de Infantería, donde hizo anuncio a través de cadena nacional que aprobó un recurso para reconstruir La Guajira después de lo sucedido, después del desastre natural que pasó en La Guajira. Fecha de hoy? Hasta la fecha de hoy vemos pues con mucha preocupación todos esos anuncios durante esa activación del decreto. No se ha concretado con rigor, con toda la fuerza, el anuncio en materias de viviendas, en materias de vialidad, en materias de agrícola, porque hay una zona que es Elías Sánchez Rubio, que toda la mayoría de los que habitan en esa parroquia son productores y ellos también perdieron sus cosechas, perdieron sus animales. Entonces eso fue lo que pasó. Y el distrito militar también en 2010, el comité, venimos registrando casos puntuales que hasta la actualidad, desde la activación del distrito militar hasta ahora, hemos registrado 19 muertos, 41 heridos, 19 torturados y un secuestrado y un desaparecido, desaparición forzosa y más de 60 detenciones arbitrarias y centenares de allanamientos ilegales en los hogares de La Guajira, hogares de la familia
etnia Wayuu. Está hablando José David González, quien es de la etnia Wayuu, es el coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira y el ganador del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá. De hecho, ha venido con un pin en su chaqueta, un pin con la bandera de Canadá. Quiero darle la palabra a Daniela Guerra. Daniela, una joven activista de derechos humanos, es la directora general de la Comisión para los Derechos Humanos en el Estado Zulia. A ver, para los venezolanos, Daniela, La Guajira es un punto tan lejano que pareciera que la Colombia andina está más cerca de nosotros que la misma Guajira venezolana. Es un sitio como perdido allá, ni siquiera para los zulianos pareciera que es un punto cercano. Explícale tú a ese país nacional que tiene la Guajira tan lejos, ¿qué es lo que está pasando? Buenos días, César. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, esa pregunta está bastante contundente, porque precisamente preguntó qué pasó con ese distrito militar. Y es que se desconoce incluso que hubo los efectos de un distrito militar. Se desconoce cuál fue el resultado de este distrito militar, por lo menos en La Guajira. Fueron 10 distritos militares y la única información que existe al respecto es esta denuncia que hace el Comité de Derechos Humanos de La Guajira de un saldo de 19 muertos hasta la fecha. Entonces, para nosotros ciudadanas de toda Venezuela es muy importante entender o dejar de ver esta población o esta región del estado, o sea, esta parte. A ver, la etnia Wayuu es la etnia primordial o la mayoritaria en Venezuela. En el estado Zulia y en el territorio de La Guajira se encuentra habitando al menos un 53% de esta etnia. ¿De qué número poblacional hablamos, José David? ¿Cuántos? Bueno, en el municipio de Guajira manejamos que 75.000 habitantes del municipio de Guajira. Continúa, Entonces, Daniela, sí. Gracias. Estando este distrito militar, que se instauró en el 2010, entendemos que es necesaria la presencia de militares por tratarse de una zona fronteriza. Se trata de un asunto de competencia de seguridad y defensa. Sin embargo, realmente lo que se ha hecho es que se ha aumentado la presencia militar y, por ejemplo, en el segundo semestre del año pasado, del 2015, fue decretado un estado de excepción, no solamente en La Guajira venezolana, sino también en otros 24 municipios, pero que lo que hizo fue una redundancia normativa en la cual se decreta nuevamente la necesidad de militares para tratar los motivos, o sea, los mismos motivos, o se vio Cuando motivado hablamos de militares hablamos de Ejército, Guardia Nacional, Marina. de Ejército y Guardia Nacional, sobre todo. Pero lo que predomina en La Guajira es el Ejército Nacional, o sea, el Ejército venezolano. Y realmente las acusaciones que esta denuncia que hace José David se trata de muertes, de desaparecidos, de heridos, presuntamente a manos de oficiales del Ejército venezolano. ¿Pero por qué? Es decir, claro, me imagino, por lo que están ustedes describiendo, uno se imagina un estado de sitio en un país en guerra, ¿verdad? Un ejército invasor llega, controla un territorio de un país enemigo y por lo tanto controla la población de ese país enemigo. Es la impresión que tengo de lo que ustedes están diciendo, pero estamos hablando de venezolanos con el ejército venezolano. ¿Cómo es que se vive allí? ¿Por qué son esos secuestrados? ¿Por qué son esos desaparecidos? ¿Por qué esos asesinatos, José David? Bueno, con el decreto de distrito militar, la población Wayuu, una población indígena que ha sido visibilizado en la Constitución de este país y también reconocida por la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros ordenamientos jurídicos internacionales que ha sido ratificado por el Estado venezolano. El pueblo Wayuu no es libre en su propio territorio, a pesar de que han sido reconocidos sus derechos. El pueblo Wayuu no puede transitar libremente. Ese es uno de los derechos que han sido vulnerados desde el 2010. Es el derecho al libre tránsito. Porque los militares que operan en la frontera y le dice a la población Wayuu que estamos en una jurisdicción militar, que ellos, porque le da el decreto de distrito militar, le da el poder para que los militares sea quien gobierna el municipio Guajira. Y todos los muertos, todos los anuncios, todo lo de la prensa dice cuando hay un muerto fue un enfrentamiento.
Fue un enfrentamiento que cosa que nosotros veníamos rechazando y denunciando de manera categórica, todos estos abusos ante los organismos del Estado venezolano. Todas estas denuncias de 19 muertos y los torturados y los heridos, todos los poderes constituidos en este país conoce cada uno de estos casos. Y hemos ratificado en 2 oportunidades a Tarek William Saad como presidente de Poder Moral Republicano en este país. Hablaba José David González, quien es de la etnia Wayuu y es el coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira. Le pregunto a Daniela Guerra, ¿cómo es la vida en La Guajira bajo un régimen militar como este? En primer lugar, hay que entender que en la Guajira venezolana realmente nunca ha existido un sistema de abastecimiento de productos básicos que dé la talla. O sea, que realmente surta a toda la población de la Guajira. Entonces, por lo tanto, se ven en la necesidad de trasladarse a cualquier otra zona fuera de La Guajira, ya sea antes del puente del río Limón o ya sea Colombia, para poder adquirir alimentos. A esta situación hay que sumarle la crisis económica que se está viviendo en todas partes de Venezuela. Y además, los distritos militares, o sea, el control que ejerce el ejército, que como decía José David, no hay una libertad de tránsito. A pesar de que ya se acabó el estado de excepción, continúa existiendo. Cuando José David denuncia a los muertos y torturados y dice, siempre afirman que fueron muertos en enfrentamientos, ¿por qué estos muertos? ¿Por qué estas torturas? Tiene muchísimo que ver con el abuso militar y con el hecho de... Ay Dios, ¿qué es eso del abuso militar, Daniel? Es el abuso de un oficial cuando están ejerciendo su poder. Por ejemplo, en el puente del río Limón había un punto de control para poder entrar a la Guajira venezolana. En este punto, realmente las normas que se aplicaban para poder trasladarse, siempre hay una cola larguísima, en primer lugar. Y las normas que se aplican para poder pasar, en muchos casos son arbitrarias. Este control o estos controles... Por ejemplo, un ejemplo de esa arbitrariedad. Es necesario tener una constancia de residencia de La Guajira, o sea, que uno es residente de La Guajira para poder ingresar con su vehículo. A veces solicitan eso, a veces no. Y esa es una de las muchas denuncias que se hacen. Incluso hay una... Depende del criterio del oficial al mando. Sí. ¿Qué rango suelen tener estos oficiales? A veces es teniente, a veces es incluso capitán. Pero en todo caso estamos hablando de oficiales muy jóvenes. En muchísimos son casos. Son oficiales subalternos, ¿no? Sí, y de hecho uno puede ver en sus caras que son oficiales muy, muy, muy jóvenes. Que actúan a su propio capricho y voluntad. Y hay muchísimas denuncias, que lo puede corroborar José David, hay muchísimas denuncias de extorsión. Por ejemplo, por mencionar un caso. ¿Cómo son? Cuéntanos, José David. Bueno, hay un puente, el puente sobre el río Limón, que es la frontera, es una entrada para municipio Guajira. Ya estamos saliendo de Mara, municipio Guajira, para entrar al municipio Guajira. Pero los militares ven que el río Limón es la frontera, y que siempre hemos dicho de que la frontera no es el río Limón, sino, ¿qué pasa? Para uno poder pasar, tiene que tener un certificado de la jefatura civil para poder transitar por el territorio Wayuu. Y si no hay eso, entonces los mismos funcionarios ponen la cantidad, la tarifa para poder transitar por el territorio. ¿Cuánto puede ser 3.000 bolívares, un tristón, una bronco, un carrito, cada uno tiene un precio para poder pasar. Eso es una realidad. ¿Y eso lo determina quién? ¿El oficial? El oficial. El oficial tiene un que se llama bolero. Bolero es la persona que trabajan con ellos, que son civiles. En cada punto de control hay 3 o 4 boleros. Bolero es el que lleva las bolsas, la mochila, el que recoge la plata. Que esa plata es para los funcionarios que trabajan ahí. Eso lo hemos denunciado reiteradamente ante los superiores, ante el alto mando militar del Estado Zulia, que revisen el comportamiento de los funcionarios que trabajan en cada uno de esos puntos, desde Río Limón hasta San Rafael de Paraguachón. Me llama la atención lo que acaba de decir José David. La denuncia es muy grave. Estamos hablando de una extorsión absolutamente delictiva. Eso es un dinero que no va al Estado, es un dinero para ellos. Pero, por ejemplo, cuando dice
José David, que han llegado a las más altas instancias en el Estado. El gobernador Arias Cárdenas, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace la gobernación? Que además es militar. Más allá de reunirse e intentar mediar, no ha dado soluciones al conflicto como tal. ¿Por qué no hay soluciones a este conflicto? Bueno, porque Larga pausa, Daniela. es que no hay soluciones a este conflicto. Realmente pareciera por falta de voluntad para resolver estos problemas, porque existen las denuncias, hay un descontento. ¿Han denunciado en la fiscalía? Sí, se ha denunciado a la fiscalía. Precisamente ¿Y la fiscalía ha hecho algo? En la Fiscalía General de la República, desde el 2015, conoce el caso. Nosotros venimos con todas las víctimas, familiares con los mismos heridos. Venimos a la Fiscalía General, ella conoce el caso, pero se ha intentado en muchísimas oportunidades, en varias oportunidades, nombrar la Fiscalía 91 con competencia nacional en materias indígenas que han llegado a La Guajira, pero eso llegó hasta ahí. De estos 19 muertos, nomás uno solo del caso de Nelson González, un policía que mataron en el sector Laguna del Pájaro, parroquia Guajira del municipio de Guajira. Es el único caso, es un soldado que está ahorita condenado 13 años 9 meses y la investigación está abierta porque falta el teniente que dio orden que disparara en contra de un ciudadano, un padre de familia que dejó su esposa con 4 ¿Por qué niños. ese teniente dio esa orden? Lo que nosotros registramos es que pasó con una música que se iba en su carrito con música con alta volumen y él como que no le gustó. Y al teniente no le gustó, la música. Eso es lo que nosotros tenemos registrado porque fuimos en el momento. Cuando ocurrió eso, ya estábamos acompañando a la familia. Y ordenó que el soldado disparara al policía. El policía está muerto y que su familia están todavía bastante dolida. La misma comunidad, el pueblo reaccionó. En todas las paredes del pueblo de Paraguaypoa, ahí colocaron un mensaje que dice Nelson somos todos, ¿no? Y todas las paredes parece también que fueran los militares son asesinos, o sea, todo es un mensaje que dejaron toda la población, más que toda familiares de todos los muertos que hemos denunciado. Ya que estamos hablando de militares, ¿ha habido alguna reacción, por ejemplo? Porque el ministro de la Defensa, el general Padrino López, debería manifestarse al respecto si estamos hablando de militares, ¿no? Dime, Daniela. Realmente el ministro de la Defensa, Tito Urbano, por ejemplo, que viene a ser la mayor autoridad en cuanto al ejército allá en el estado Zulia. ¿Repite el nombre? Tito Urbano. Tito Urbano. O bueno, las declaraciones que él ha dado en algunos de los hechos. ¿Este es un general? Sí, general de división. Ajá. Tito Urbano, por ejemplo, en uno de los casos que fue en septiembre, que fue donde mueren Eber Rodríguez y Henry Puana, los familiares narran que unos oficiales actuaron completamente de manera arbitraria. Ellos se encontraban celebrando un velorio, o sea, un cabo de año que es al año después del velorio, y unos militares actuaron arbitrariamente y terminaron 2 personas muertas. Durante el estado de excepción. Eso fue durante el estado de excepción. La declaración que dio Tito Urbano fue que había sido producto de un enfrentamiento, que estas personas eran contrabandistas, y en base a esa excusa de que estas personas son contrabandistas han pasado muchas otras situaciones. Por ejemplo, en diciembre, oficiales venían haciendo la persecución a un vehículo presuntamente de contrabando de gasolina, y en esa persecución estaban haciendo disparos hacia el vehículo en medio de una población en donde termina muerto Exxon González y heridos otras 2 personas. Pero te pregunto, hablaba Daniela Guerra, pero te pregunto, José David, ¿hay contrabando porque es decir, la voz popular dice, no, es que los guayú lo que hacen es contrabandear? Sí, la gasolina la están contrabandeando ustedes, porque también vienen denuncias que dicen, no, pues sí que el verdadero contrabando es el que pasa en gandolas inmensas, muy bien surtidas, protegidas por la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Sí, el contrabando es el mal que afecta
la población de La Guajira. El contrabando que pasa por el territorio guayú, la gasolina, esas gandolas, esos vehículos de Pimpina hacia Colombia, no viven en el municipio de Guajira. Ellos salen de diferentes puntos de aquí, del Zulia, específicamente de Maracaibo, de los barrios de Maracaibo. La fuga de alimentos, que a veces el alto mando militar a veces señala que la población guayú es contrabandista. La población guayú es el que lleva los alimentos a Colombia, cosa que no es así. Le hemos dicho de mil maneras al alto mando militar, porque en el caso de la mujer guayú, que ha sido discriminada por ser guayú, por ser mujer, por llevar su manta, entonces ya es una bachaquera. Entonces no señalan, como le hemos dicho al alto mando militar, así como hay guayú, puede ser que hay dos indígenas guayú, mujeres guayú, que trabajan de manera ilícitamente, también dentro, en el seno de la Fuerza Armada Nacional, ahí también hay corruptos, hay todos los que trabajan también con esa actividades ilícitas, porque si ellos no dejan que el contrabando pase a Colombia, entonces los guayú simplemente y dejan de serlo. Bien, ya se nos pasó el tiempo, te dejo, Daniela, para que cierres muy brevemente. Voy a aprovechar las palabras de José David diciendo que cuando una mujer guayú está utilizando una manta, inmediatamente está siendo estigmatizada o discriminada por ser indígena y se le está catalogando de contrabandista, de bachaquero, que lastimosamente el término bachaquero ha sido un término que ha sido utilizado por todos los ciudadanos, se utiliza en medios de comunicación, se utiliza por todos y es un término que está discriminando especialmente a un grupo que es vulnerable y que está generando incluso a afectar la convivencia social de todos los ciudadanos venezolanos. Ya. De hecho, el término bachaquero se inició fue en el Zulia, allí en La Guajira. Es discriminatorio a la vez que nos llaman insectos, porque nosotros no somos insectos, somos ciudadanos. Ah, bueno, ¿y qué les dijo Padrino López? Bueno, el primer anuncio que él hizo, el distrito militar en las próximas horas la van a eliminar. El distrito militar en La Guajira, y lo otro es el último caso de la semana pasada, ya el ministro también ya asignó una comisión de aquí, de Ministerio Público, que para la próxima semana va a asistir a La Guajira. Es muy importante que y lo el ministro dicho, ¿eh? También, para el ministro para la frontera de paz, Izquierdo Torres, también el próximo martes estará en una reunión con las autoridades originarias en la población de San Rafael de Paraguachón. Muchas gracias a José David González de la etnia guayú, coordinador del Comité de Derechos Humanos de La Guajira, y a Daniela Guerra, directora general de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. Daniela, José David, gracias por venir esta mañana. Gracias a usted.